Hoy a estar hablando, estudiando, se encuentra en Jeremías 3. Vamos a estar a lo largo del capítulo de Jeremías 3. Y este llamado que Dios hace, no lo hace solo para los que están lejos de una iglesia. La prédica de hoy se titula Volveos a mí. No es un llamado para los que están lejos de la iglesia, para los que se han apartado, porque tú podrás pensar y decir, pues aquí estoy, 2026, empecé con todo, estoy aquí escuchando el mensaje. Pero no es para ellos nada más, sino es para los que están dentro del pueblo de Dios. Es para todo aquel que conoce la palabra, es para los que sirven, para los que ministran, para los que predican, para los que aún no están sirviendo, pero están hoy sentados en este lugar, para los que evangelizan. Y quiero llevarte a reflexionar que este 2026 tú puedes ser uno de los dos tipos de cristianos. Hay dos tipos de cristianos, ¿sí? Los que siguen viviendo por impulso, que están motivados por los deseos de la carne o por buscar sus propios deseos. O puede ser un cristiano que vives por dirección de Dios y de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no quiere darnos solamente un impulso emocional, porque para eso hay muchos, les llaman como speakers, algo así, los que son como coach de vida y motivacionales y se paran, no conocen la palabra, pero en un ratito nos hablan bonito, embelezan nuestros ojos, nuestros oídos, y tú puedes lograrlo, y tú puedes hacerlo, y en un ratito nos suben nuestra autoestima, ¿no? Y la motivación. De esos hay muchos allá afuera. Pero el Señor no quiere darnos un impulso emocional nada más. El Señor quiere advertirnos. Incluso la palabra es clara, y a lo largo de la Biblia nosotros podemos leer varias cartas que se le fueron escritas a las iglesias, donde nos advierten que tengamos cuidado de aquellos que quieren infiltrar doctrinas de hombres en la iglesia. Están maquilladas, suena como que sí es de Dios, pero son doctrinas de hombre, ¿sí? Son cuestiones donde a veces se han infiltrado en la iglesia que nos hablan más de cosas terrenales, de las riquezas, de que podemos tener esto, podemos tener lo otro, que tu negocio, que tus finanzas. Y eso es bueno porque Dios, todas esas cosas son añadidura, ¿sí? Van a venir por bendición de Dios, pero nuestros ojos no están en eso, no deberían de estar en eso. Eso es una añadidura que Dios nos da, pero no es el centro por el cual tú y yo estamos viviendo. Primero vamos, te lo leo, no lo busques. Esto que te estoy citando lo habla en la primera carta a Timoteo 4, versículo 1. Esa no está ahí, solamente te lo voy a citar. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ve cómo califica la palabra de Dios este tipo de doctrinas de hombre, doctrinas de demonios, dice. Y vendrán ahí mismo en el verso 3 y 4, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que ten tus oídos bien abiertos esta noche, porque Dios hoy, Él es el príncipe de los pastores, y Dios con voz pastoral, Jesús con voz pastoral, nos está diciendo, volveos a mí, vuelvan a mí. Ahora sí, vámonos a nuestro versículo central, que está en Jeremías 3, 14. Lo tenemos ahí en pantalla. Esta es la NBLA. Dice así, vuelvan hijos infieles, declara el Señor. Empezamos fuertes, ¿no? Porque yo soy su dueño y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los llevaré a Sión. Antes de que nosotros lleguemos a este versículo fuerte donde Dios está hablando a los hijos, ¿qué? Infieles, a los hijos infieles, tenemos que entender que Israel, el pueblo, había sido infiel al Señor. Estaba atravesando por ese momento donde estaba en pos de otros dioses, se apartaba, en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, iba y ya estaba en idolatría. Este libro, que es escrito por el profeta Jeremías, ¿recuerdas tú que Dios llamó a Jeremías desde muy joven? Y Jeremías le contestó al Señor, ay Señor, pero soy muy joven, yo ni sé hablar, ¿cómo yo voy a ir? Y Dios le dice, mira qué tema, ¿no? Te he mandado sobre naciones y reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para plantar. Y comienza a hablar una palabra profética sobre Jeremías.
Pero entonces, ¿qué había sucedido? Que el pueblo de Israel para este momento se había dividido en dos reinos, en el del norte y en el del sur. El del norte era Israel y el del sur era Judá. El del norte se conquistó por Asiria, justamente por la idolatría, y Judá, que era la del sur, aún existía. Había visto lo que le había pasado a Israel. Sin embargo, no quiso aprender la lección. Estaba viendo lo que Israel estaba atravesando a causa de la idolatría, pero se hizo de ojos ciegos, oídos sordos, y dijo, pues no creo que pase nada. Y dice, mira, ahí sigue vivo Israel. Sí, le pasan unas cosas, pero ahí sigue vivo. No creo que sea tan grave. Entonces, en este capítulo se nos presenta a Israel y después a Judá como una esposa infiel. Y vamos a leer en el capítulo 3, desde el versículo 1. Ya lo tienes ahí, Jeremías 3, ¿no? Vamos a leerlo juntos, por favor. Iglesia, comienzan ustedes. Dicen: vean, está hablando acerca de un matrimonio, ¿sí? Nos comienza hablando que si alguno deja a una mujer y se junta con otro hombre, hay un pecado de por medio. Nos habla de que la tierra va a ser amancillada. La palabra amancillada es la palabra dañada. La tierra a causa de ese pecado va a estar sucia, va a perder la honra, ¿sí? Va a ser dañada. Entonces Dios le pide a su pueblo que alce su mirada a las alturas. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que alce los ojos a las alturas? Porque normalmente en los lugares altos era donde se establecían altares a dioses paganos, en los lugares altos. Entonces Dios le dice al pueblo: alza tus ojos. En esas alturas cometiste adulterio, Israel. En esas alturas fuiste en pos de dioses paganos. Vamos al verso 2. Dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Aquí prostituido también se traduce como acostado, o como en qué lugar no te has dejado deshonrar, ¿sí? Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Ve la gravedad del asunto. El pecado de idolatría no pasa, Dios no lo puede pasar por alto. Y no solamente tiene consecuencias cuando un pueblo va en pos de un Dios ajeno. No solamente tiene consecuencias para el pueblo y para la persona que está en idolatría, sino que esas consecuencias alcanzan incluso lugares geográficos. La tierra, nos está hablando aquí de la tierra que ha sido amancillada. ¿Recuerdas el versículo de: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, buscare mi rostro, si yo iré desde los cielos, sanaré sus pecados, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra? El pecado amancilla la tierra. Entonces Israel consideraba este pecado de idolatría como un pecadito de poca importancia, algo chiquito. Pero esta palabra que yo te dije, no te hayas prostituido, o sea, Israel, te has acostado junto a otros dioses. Hay un comentarista, un teólogo que se llama Philip Ryken, que en uno de los comentarios teológicos al libro de Jeremías dice que esta palabra hace referencia, cuando el pueblo va en pos del Dios ajeno, a una violencia a nivel intimidad, a nivel de índole sexual. O sea, Israel piensa que está dándole placer a su carne. ¡Ay! Qué deleite ir en idolatría, a probar qué me da el otro Dios ajeno. Qué deleite, es un beneficio para mí. Pero en lo espiritual va más allá. Está entregando la intimidad que solo le correspondía tener con el Dios de su vida, con el Señor de señores. La está entregando, está permitiendo ser ultrajado por un Dios ajeno. Ese es el sentido de esa palabra. Es fuertísimo, porque entonces cada que un creyente, una persona, cada que el pueblo está en idolatría,
hay una consecuencia espiritual terrible. El primer punto que podemos aprender de todo este capítulo de Jeremías: el pueblo le quitó a Dios la prioridad y pasó a ser una opción. Si quieres, puedes seguir adorando a Dios. Si quieres, puedes seguir orando a tu Dios. Si quieres, puedes pasar, si te sobra tiempo, puedes pasar tiempo con Dios. No negaban a Dios con sus palabras porque seguían siendo su pueblo, sino lo negaron con sus decisiones. Con sus decisiones. No basta nada más con que digas, yo creo en Jesús, yo soy cristiano. Tus decisiones son las que van a determinar si eres un verdadero hijo de Dios o si estás negando el nombre de Dios. Tus decisiones, tus acciones. Entonces Israel consideraba que esa idolatría de poca importancia, no estaban abandonando al Señor. Solamente pues añadimos esto. ¿Qué tiene? Un poquito. Pues hay que probar a ver qué más nos puede dar si vamos en pos de tal Dios, ¿sí? Como coloquialmente conocemos o se dice, Israel quería tapar el sol con un dedo. Sigo siendo cristiano. Sí, sigo siendo cristiano, pero hijo, ya no me alcanza el tiempo para congregarme. Regreso bien cansado del trabajo. ¿Sigo siendo cristiano? Sí, sigo siendo cristiano. Pero es que los domingos, con el frío, sí llego, pero ya llego a la última canción de adoración. Si se han dado cuenta, ¿verdad? Que en los servicios de los domingos, los puntuales, híjole, los bendigo. Así, ahí están los puntuales. Bueno, entonces también decimos muchas veces, pues solo escucho, sí, soy cristiano, pero ¿qué tiene? Escucho un poquito de música. Hay una música alegre, que no, de letra sana, no tiene nada de malo. Entonces Dios veía el pecado que cometía Israel por lo que era. Dios, tú sabes que no es de medias tintas. Pecado es pecado, ¿sí? O eres cristiano o no eres cristiano, o te entregas a Dios o te alejas de Él. Mira, alguna vez un pastor ejemplificó esto que yo te decía de tapar el sol con un dedo, con una manera tan clara de un fenómeno natural. Tú conoces los eclipses, ¿sí? Los eclipses. Cuando ocurre un eclipse de sol, ¿qué sucede? El sol es mucho más grande que la luna, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la luna se interpone entre la Tierra y el sol, y a pesar de la luna ser más pequeña, es 400 veces más pequeña la luna que el sol, pero se interpone y entonces por la cercanía que tiene con la Tierra nos tapa el sol, pareciera que es del mismo tamaño, tapa el sol y nos deja en obscuridad, ¿sí? Entonces el eclipse proviene de un verbo griego que se llama eklepo, que significa desaparecer o abandonar. Se interpone la luna y hace que desaparezca, entre comillas, el sol, porque nos quita la visión y no podemos ver el sol. Mira, te voy a poner otro ejemplo, porque a lo mejor te estás imaginando y te estás tratando de acordar del eclipse, pero bueno, un ejemplo más cercano. A ver, ¿trajiste tus manos? Hay dos, con los demás no están despiertos. Muy bien, trajimos todas las manos. Tenemos un dedo pulgar. Si tú pones tu dedo pulgar y cierras levemente un ojo hacia mí, me vas a tapar la silueta porque miren, yo desde aquí puedo taparles sus cabecitas, ¿sí? No me tapes la cabeza, no te rías de mí, tápeme todo. Entonces, es el mismo fenómeno, estamos eclipsando. ¿El dedo es más grande que yo? No, pero porque tú estás alejado de mí, ¿sí? El dedo parece taparme. Entonces, al igual que la luna es más pequeña que el sol, el hombre es más pequeño que Dios, el pecado es más pequeño que Dios, pero aún así, con el pecado, cuando nos acercamos al pecado y nos alejamos de Dios, el pecado eclipsa nuestra visión que tenemos de Dios.
Y comenzamos a alejarnos y alejarnos y alejarnos. La misericordia de Dios conocemos que es infinita para perdonar a cualquiera, ¿sí? Sin importar cuán grande sea el pecado. Pero Dios ve el pecado, perdona, pero ve el pecado y necesita que haya una acción de nuestra parte, una acción voluntaria, ¿sí? Para poder obrar y extender su gracia para con nosotros. El problema del pueblo entonces no era que Dios se había ido, el problema es que el pueblo se había alejado. Por eso te dije que es un clamor del corazón de Dios. Dios le está diciendo al pueblo: vuelve a mí, porque el Señor ahí está, pero a veces el pueblo se aleja. Israel estaba casi diciendo como si pudiéramos ver un matrimonio de un esposo y una esposa, y que la esposa dijera: es que no dejé a mi esposo, aquí sigo, nada más tengo otra persona que ocupa mi corazón, que ocupa mi tiempo. Era el mismo modo. El siguiente punto es: la idolatría no comienza quitando a Dios. Porque les digo, uno empieza a justificarse y decir: no, yo tengo a Dios, sí, aquí está Dios conmigo. No comienza así la idolatría. Comienza agregando algo más, añadiendo algo más al lugar que solo Dios merece, que solo a Él le pertenece. El pueblo no dejó de creer en Dios, pero dejó de desobedecerlo. Y Dios le llama a este pecado de idolatría en Jeremías 3, prostitución. Porque la idolatría no nada más es traición, como te dije, es entregó Israel su intimidad a otro Dios. La adoración, por el contrario, la adoración a nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores es obediencia. Cuando tú obedeces la voz, Israel desobedeció, pero cuando tú obedeces la voz de Dios, su palabra y su voluntad, estás adorando, estás viviendo una vida de obediencia, no estás siendo desobediente como Israel. Vamos al verso 7 de Jeremías 3. Y dije después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. La idolatría va creciendo de manera gradual. Cuando fingimos que no está ahí, que no pasa nada, fingimos que Dios no está viendo el pecado, ¿sí? Empieza con algo tan pequeño como hacer caso omiso a la palabra de Dios. Si tú haces caso omiso, estás desobedeciendo a Dios. Si tú desobedeces a Dios, no le estás dando honra a tu único Dios verdadero. Estás obedeciendo o a tus placeres de la carne, o a tu voluntad, o a tus deseos, o a quién sabe qué Dios ajeno. Hay muchos dioses ajenos. El dinero, nuestra voluntad, donde nuestros chicharrones truenan, porque sí. Hay muchos dioses ajenos. La que sigue, por favor. Entonces, aquí aparece la idolatría disfrazada. Judá vio esto. Judá vio a su hermano Israel. Vio que fue en pos de otro Dios. Y dijo: sí se puede. No quité a Dios. Leímos que Judá dijo que lo tomó como cosa liviana. O sea, algo ligero. El pueblo de Dios, la iglesia, sus hijos pueden estar viviendo una idolatría disfrazada. Mira, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero ahora el hombre quiere hacer a Dios a su imagen y semejanza humana.
Lo quiere hacer a su conveniencia. Leemos la palabra, nos encantan las bendiciones, nos encantan las promesas, pero no vemos el previo a ello. ¿Un Dios a nuestra conveniencia? Seleccionamos qué palabras vamos a creer y qué cosas no vamos a creer, ¿no? Decidimos qué verdades de la palabra predicar y cuáles callar. Hay un estudio, bueno, un como reportaje, donde dice, te voy a hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una predicación escuchamos de la vida eterna, pero cuándo escuchaste la contraparte? ¿Cuándo escuchaste una predicación acerca del infierno? ¿De qué sucede si no tenemos la vida eterna? Hemos dejado eso. Y ciertamente tenemos que dar todo lo que Dios dejó en la palabra de Dios, con gracia, sí, con amor, claro, pero no podemos omitir cosas. La idolatría disfrazada también se ve cuando llamamos a Cristo el príncipe de paz, pero escucha, queremos la paz sin el príncipe, queremos la gloria sin la cruz, queremos la gracia pero sin la ley, queremos su provisión y su libertad pero sin rendir cuentas, queremos las bendiciones pero no queremos la disciplina, queremos el cielo pero no hablamos del infierno, queremos a Dios y a su ley pero no queremos santidad. La que sigue, por favor. Eso ya lo leímos, ¿no? Y Judá vio lo que Israel hizo y lo juzgó como cosa liviana. Entonces en Juan 6:66, esto Jesús lo vivió. Juan 6:66, la palabra de Dios nos refiere, nos está diciendo ahí de las predicaciones donde Jesús estaba parando en la sinagoga a compartir, ¿sí? Y nos dice la Biblia que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea, retrocedieron en la vida espiritual y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque escuchaban la predicación de Jesús y querían escuchar a Jesús mientras la palabra les favorecía, pero cuando la predicación confrontaba su pecado, cuando la predicación confrontaba su manera de vivir, entonces ya no, mejor ya no lo escuchamos, nos vamos, y ya no andaban con él. Querían la palabra con sus bendiciones, pero no las demandas. Y cuando la enseñanza de Jesús comenzó a tocar prioridades, a Jesús le preguntaron: dinos, resúmenos, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Y qué respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando Jesús empezó a poner prioridades en su predicación, muchos se apartaron de él. Es el mismo problema que vemos en Jeremías 3. El problema empezó por cambiar de prioridades. Sí tenían a su Dios, pero entonces el Rey de Reyes ya no era prioridad. Habían desplazado a Dios de la prioridad. Punto número 3. Volverse a Dios es estar alineado con las prioridades. Di conmigo prioridades. Prioridades de Dios. ¿De quién? ¿Tuyas? ¿Tus prioridades? No, las prioridades de Dios. Dios tiene prioridades. No puedes volver a Dios sin reordenar tu agenda, sin reordenar tus prioridades. Y debes de decidir, si vuelvo a Dios, la obediencia es algo que no puedo negociar. Es algo que no se negocia. Ahora regresamos a Jeremías 3. Vamos al verso 12 y 13. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Verso 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Si Dios es mi prioridad,
su voz va a pesar más que mi voluntad. Hay 2 puntos en esta escritura. La que sigue, por favor. Hay 2 pasos que Jeremías 3:12 al 13 nos muestra que Israel tenía que hacer, que era el clamor del corazón de Dios, que era el llamado para Israel, para su pueblo. Vuélvete y reconoce tu maldad. Vuélvete y reconoce tu maldad. Mira, en lo terrenal, en el sistema de este mundo, cuando hablamos de volver, hablamos de retroceder. Por eso yo creo que muchas personas con temor, tienen tanto temor de volver a Dios, porque sienten que es un retroceso, sienten que va a estar Dios ahí con el látigo esperándolos para ver que hicieron mal. Pero en Dios, en el reino de los cielos, en lo espiritual, cuando Dios nos dice vuélvete a mí, no es derrota, no es retroceso, es un avance. Es un avance porque está regresando al orden correcto. Si había sido caminando, si había sido corriendo rápido, de pronto perdiste la dirección sin darte cuenta, Dios dice, vuélvete a mí. No estás retrocediendo, estás avanzando en lo espiritual. Nos alineamos otra vez con el propósito. Volvemos a Dios, volvemos a Él, y la escritura se cumple en Juan 3:30, que dice que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando te decides a volver, estás despojándote de tu yo, estás permitiendo que Dios quebrante ese yo y decir, sí, Señor, sí, lo hice fatal, pésimo, me equivoqué, no te tomé en cuenta, no te escuché. Estás volviendo a Él, pero estás avanzando en lo espiritual, porque has permitido que Dios quebrante algo que estaba obstruyendo el espacio de tu corazón. Esta infidelidad que vemos del pueblo de Israel, del mismo modo que una infidelidad en un matrimonio, en una relación matrimonial, tal vez parecía irrecuperable. ¿Cómo va a perdonar Dios una infidelidad? Sin embargo, en medio de este panorama había pecado, había idolatría, había juicio. Pero Dios no cerró la puerta, les hizo el llamado y les dijo, vuélvanse a mí. Un llamado de un esposo que sigue siendo fiel, aunque nosotros somos infieles. Punto número 4. Entonces tenemos una clave que podemos encontrar en Proverbios 1:23. Está en pantalla el versículo. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, empezamos a entrar en confusión, empezamos a desviar nuestra dirección. Pero como lo escuchamos el domingo, su palabra es lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro caminar. Y si no viniste, ahí está el canal de YouTube. Oigan, y por cierto, iglesia, cuando por alguna situación no puedan venir, de veras escuchen la palabra, escúchenla. Y si tú viniste y la escuchaste, la tienes ahí para que puedas de nuevo digerir, escucharla. Dios te puede hablar algo diferente. Puedes estar con eso toda la semana, porque Dios está hablando a su iglesia. Pero bueno, entonces Proverbios 1:23, ¿sí? Habla Dios aquí de volver a la sabiduría, porque están hablando de la sabiduría en este capítulo, ¿sí? La palabra de Él es la fuente de toda sabiduría. Entonces cuando volvemos a Él, estamos haciendo de manera sabia y estamos permitiendo que un despertar espiritual se esté gestando en nuestra vida. Tal vez a lo mejor una dificultad te sobrevino, o te sobrevino un dolor y eso te empezó a hacer que te alejaras de Dios, o que empezaras a buscar en otras cosas, o tuviste menos tiempo para Dios, le quitaste tiempo a Dios. Pero Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia es el Señor.
Y a lo mejor tú no estás pasando nada de esto. Dices, no tengo un dolor, no tengo una dificultad. Pero ¿sabes qué? También Dios le habla a su pueblo acerca de personas que estamos sirviéndole al Señor y conocemos y tenemos tantas actividades, ¿sí? Pero hemos dejado el primer amor, hemos dejado el tiempo de intimidad con Dios. Proverbios 1:23 habla de un derramar del Espíritu Santo. Un derramar, piensa en esa palabra, un derramar no es una gota del Espíritu Santo, no es una porción del Espíritu Santo, es un derramar, es algo que se desborda, algo, una inundación del Espíritu Santo. Pero para llegar al derramar, ¿qué tenemos que hacer primero? Volveos a mi reprensión, vuélvanse a mí. Cuando la presencia de Dios, si tú te vuelves a Él, cuando la presencia de Dios se desborda, te va a cubrir por completo, te va a llenar, te va a inundar, te va a invadir, y todo lo que sea contrario a Dios se va a empezar a disipar. La sequía espiritual se va a ir. ¿Por qué? Porque va a haber una inundación, un derramar del Espíritu Santo, ¿sí? Vas a tener sensibilidad a las cosas sobrenaturales, vas a empezar a priorizar a Dios antes que tu agenda, vas a empezar a ponerlo sobre todas las cosas. Va a haber un hambre y sed en ti de la presencia de Dios, sí, que no te va a permitir estar perdiendo el tiempo pasivo en las cosas espirituales. Vas a estar ahí queriendo del Señor más y más y más y más y más. Jeremías 3:22, por último, dice: volveos a mí nuevamente. Vean, todo Jeremías es: vuélvanse, hijos rebeldes, y yo os curaré de vuestra rebeldía. Aquí estamos, acudimos a ti, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Esa noche no es tiempo de correr más, de ir rápido, rápido, rápido. Es tiempo de volver, dice el Señor. ¿Cuántos podemos decir como la Escritura? Aquí estamos, regresamos, aquí estamos. Ponte de pie esta noche. Vamos a acudir, vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a acudir a Él, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Si el Espíritu te habla esta noche, ora, comienza a orar desde tu lugar. No te resistas, porque es un llamado a regresar a su pueblo. A su pueblo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Todos aquellos que a lo mejor esta noche sintieron de parte de Dios y dijeron: Dios, tal vez me estaba alejando, tal vez estaba priorizando otras cosas. Aquí estoy, me vuelvo a ti. Empieza a orar, empieza a decirle al Señor: aquí estoy, vuelvo a ti, Señor. A lo mejor nuestro corazón se estaba endureciendo, Señor. A lo mejor no nos habíamos dado cuenta, o lo habíamos pasado por alto, habíamos hecho caso omiso. Necesitamos volver. La iglesia no necesita muchas actividades, no necesita activismo, necesita volver al Señor, volver a su Hacedor, volver al primer amor. Padre, aquí estamos. Padre, aquí estamos. Necesitamos, Señor, el temor tuyo. Necesitamos, Señor, el aceite, el fuego para que las lámparas estén encendidas. Necesitamos tu presencia, que es lo más importante. Oh, Señor, aquí estamos. No necesitas hacer más, no necesitas ser visto. Necesitas un corazón que quiera volver a Él, que quiera volver como los primeros días, cuando te enamoraste del Señor, cuando el Señor te cautivó. Necesitamos un corazón que arda por la presencia del Señor. Oh, Señor, trae tu palabra, trae tu Espíritu, Señor. Aviva nuestros corazones esta noche. Aviva tu pueblo, Señor, a cada hijo, a
cada hijo, Señor, que enfrentó una dificultad y que tal vez eso hizo que se alejara de ti. Aquí estamos tus hijos, Señor, esperando por un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tu voz nos dice: vuelve, vuelve, vuelve a mí, amado Rey. Volvemos al altar, volvemos, Señor, a tu palabra, volvemos a la santidad, volvemos a la obediencia, volvemos, Señor, a ti. Manifiesta tu poder aquí, Señor. Espíritu Santo, manifiesta tu poder aquí. Eres tú, Señor, solo tú, Señor, la fuente de vida. Eres tú, amado, mi salvación. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Vuelve al Señor, vuelve al Señor. Y no sé dónde estuviera, te tenemos a ti. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que te ama, al Dios que te perdona, al Dios que te restaura, al Dios que te levanta. Y yo no sé dónde estuviera, al Dios que te corona, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Y yo no sé dónde estuviera, si yo a ti no te, si no hubiera conocido al Dios. Creemos, Señor, que tú recibes al que vuelve. Creemos, Señor, que tú restauras a tu pueblo cuando se arrepiente. Creemos, Señor, que tú te manifiestas al que te busca de todo corazón y derramas tu espíritu sobreabundante en cada vida. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Puedes dar un aplauso al Señor que nos espera con brazos abiertos. Dios que en el principio fue el Verbo, aquel que con su diestra me creó, el Dios que con su aliento despertó a este corazón enamoró. Al fin escuché su voz, solo